Bueno, entonces vamos a solucionar el problema 4, ¿listo? En el problema 4 aparecen, vamos a ver que como hay dos cuerdas, van a aparecer dos tensiones, esta la vamos a llamar la tensión 1, esta la tensión 2, ¿listo? Y entonces para cada uno de los objetos vamos a hacer aquí arriba de una vez el diagrama de cuerpo libre para la masa A, para la masa B, para la masa C, tenemos las tres masas. Entonces para la primera, la masa A, entonces tenemos el peso MAG y tenemos además la tensión 1 de la cuerda. Para la masa B, entonces tenemos la tensión 1 y la tensión 2 jalando para el otro lado, y aquí tendríamos el peso, ¿listo? ¿Dónde está? MBG, y por aquí arriba tendríamos la normal. La normal solo hay una normal, entonces dejemos solo esa. Pero además hay una fuerza de fricción, ¿listo? Hay una fuerza de fricción, vamos a hacerla bien grande para allá para que no se monte la fuerza de fricción. ¿Listo? Entonces una fuerza de fricción que está jalando en esta dirección hacia la izquierda. Entonces ya vamos a ver cuánto sería eso. Y para la masa C entonces también únicamente tenemos el peso mc por la gravedad, aceleración de la gravedad, y por aquí arriba tendríamos la tensión 2. Esos son los tres diagramas de cuerpo libre pues para cada uno de los cuerpos. Entonces suponiendo que para A y para C no hay ninguna fuerza en la dirección X, ni negativa ni positiva. Además, pues como ya vimos, hay una fricción para la masa B. Entonces hay una fuerza de fricción para la masa B. Entonces, pues cuando hacemos el diagrama, la suma de fuerzas, vamos a hacer primero la suma de fuerzas para la masa A en la dirección Y. Y la dirección X la vamos a ignorar porque no va a haber ningún movimiento. Después vamos a hacer la suma de fuerzas para la masa B porque no hay ninguna fuerza en el caso anterior. Y aquí entonces para la masa B vamos a hacer una en X y una en Y. Una en Y porque resulta que a partir de calcular la normal, nosotros vamos a poder estimar más o menos cuánto es la fuerza de fricción. Por eso nos toca hacerla a pesar de que no haya movimiento ahí. Y finalmente nos tocaría hacer una suma de fuerzas sobre la masa C en la dirección Y también. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar la suma de fuerzas. Para esta masa, la masa A, entonces tendríamos una tensión positiva, T1, menos MA por G. ¿Listo? Entonces, bueno, ya hicimos la de la primera masa. La de la segunda masa, entonces en la dirección X, que es la de movimiento, ¿cierto? Para la masa B. Entonces vamos a tener positivas las que están apuntando hacia la derecha, T2, y ninguna más. Y hacia la izquierda están apuntando T1 y la fuerza de fricción. Bueno, yo me tomé el atrevimiento de poner la fuerza de fricción en la dirección hacia la izquierda, pero lo hice porque yo ya sé en qué dirección se va a mover el bloque, es decir, el bloque se va a mover hacia la derecha, por lo tanto la fuerza de fricción se va a mover, va a estar hacia la masa B se va a mover hacia la derecha y la fuerza de fricción va a estar, por lo tanto, oponiéndose a ese movimiento, o sea, hacia la izquierda. Y entonces la razón pues no es magia, simplemente miro aquí cuál masa tengo 9 kilogramos, aquí tengo 6, por lo tanto mi intuición me dice que el sistema todo va a coger este hacia arriba, este hacia la derecha y este hacia abajo. A hacia arriba, B hacia la derecha, C hacia abajo. Entonces como B cosa hacia la derecha, yo sé que la fuerza de fricción va hacia la izquierda, lo cual en nuestros ejes X como X positivo y este eje como Y positivo. Entonces yo ya sé que tengo entonces la tensión 2, que es positiva, y tengo dos fuerzas negativas que se oponen al movimiento. La tensión, por primero la de la masa 1, y segundo, la fuerza de fricción que yo estoy experimentando. ¿Listo? Que la masa B está experimentando. Entonces, para el eje Y, para la masa B, yo sé que no hay movimiento, sí, pero sí sé que hay dos fuerzas que se están oponiendo, la normal y el peso. ¿Listo? Y de aquí va a salir entonces nuestra fuerza de fricción. Para la masa C, entonces vamos a tener únicamente presente la tensión 2, ¿cierto? Menos el peso de la masa C. ¿Listo? Y entonces aquí nos damos cuenta que
donde yo conecto los movimientos de todas las tres masas es acá, es en esta parte. Las dos tensiones, la diferencia entre las dos tensiones me va a decir entonces hacia dónde coge mi sistema. ¿Listo? Si la tensión 2 es más fuerte que la tensión 1, entonces mi sistema se va a mover hacia la derecha o si no hacia la izquierda, obviamente teniendo en cuenta la fricción, que también es un factor importante acá. Entonces de una vez salgamos por aquí, al ladito salgamos de lo que es la fuerza de fricción para calcularla. La fuerza de fricción yo ya he dicho que la podemos estimar como el coeficiente de fricción por la normal. Y la normal entonces sale de por acá, de la ecuación. Si le ponemos números a esta ecuación, esta es la 1, esta es la 2, esta es la 3 y esta es la 4. Entonces yo ya sé que la fuerza de fricción sale de la ecuación 3, porque la normal la despejo de acá. Sí, porque en últimas aquí no hay movimiento. Entonces, como esta suma de fuerzas es 0, la masa B está en equilibrio en el eje Y, entonces yo ya sé que la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la normal, y la normal es nada más ni nada menos que equivalente al peso de la masa B. Es equivalente al peso la normal, lo repito e insisto, únicamente porque estamos sobre una superficie horizontal donde no hay más fuerzas en esa dirección Y. ¿Listo? Si hubiera alguna otra fuerza presente en la dirección Y, entonces ya esa fuerza normal cambia. ¿Listo? Entonces por ahora esto sigue siendo correcto. Entonces, bueno, el siguiente paso, por acá continúo, es aplicar la segunda ley de Newton. Entonces, la suma de fuerzas para la masa A en Y dice masa A por, según la segunda ley de Newton, la suma de fuerzas masa por aceleración de A en la dirección Y. ¿Listo? Por aquí igual, la masa en B por la aceleración de la masa B en X, porque la masa B se está moviendo es en X. Y finalmente por acá entonces ponemos la masa C por la aceleración de C en Y. ¿Listo? Démonos cuenta que yo no puse ni fuerzas para la masa A ni para la masa C en X, porque no hay ningún movimiento y no hay ninguna fuerza, no me interesa. Entonces vamos a ir dividiendo esta pantallita. ¿Listo? Y entonces, bueno, entonces lo que voy a hacer a continuación es aplicar las restricciones sobre mi movimiento. Las restricciones sobre mi movimiento dicen entonces, bueno, que la aceleración de A en Y, yo supongo que es positiva, que este objeto va hacia arriba en la dirección Y. Entonces lo que se mueva este objeto en la dirección Y, este objeto se va a mover en la dirección X, también positiva, hacia la derecha, la aceleración de B en X, y a su vez la C se va a mover en la dirección Y negativa, entonces ponemos aquí A, C, Y. Pero lo que estoy diciendo es que lo que yo mueva en esta masa, hacia arriba o hacia abajo, entonces también se va a notar en esta y en esta, están conectadas por una cuerda inextensible. Y a todas estas aceleraciones, como son las mismas, las voy a llamar por un único nombre, A. ¿Listo? Entonces eso significa que yo puedo entonces eliminar algunos términos de estas ecuaciones. ¿Listo? Pues es decir, solo va a aparecer una aceleración, una aceleración, una aceleración. Entonces lo que voy a hacer es reescribir por ahora mis ecuaciones de movimiento. Mis ecuaciones de movimiento que están por acá. Que están por acá. Uy, no pude. Entonces la primera ecuación me va a quedar reescrita como T1 menos MA por G igual a MA por la aceleración. Solo una, todas son las mismas. La segunda ecuación me va a tener la resta entre T2 y T1. ¿Listo? Y la fuerza de fricción, que de hecho ya sabemos cuánto es, la voy a poner aquí de una vez. Bueno, no. Dejémosla así. La podría poner de una vez, pero de pronto para ahorrar tinta virtual, ahorrar píxeles, entonces mejor dejemos así. Más adelante la sustituyo por el valor que encontramos acá. Entonces, esto va a ser igual a la masa B multiplicado por la aceleración, que es la misma para todas tres. Y digamos, lo diferente se ve aquí en la ecuación 4, ¿no? Esta sería la
cuarta, uy, la cuarta, uy, quedó muy fea esa flecha. La cuarta ecuación diría, reescrita sería T2 menos la masa C por G, ¿cierto? Igual a menos la masa C por A, porque se está moviendo hacia abajo cuando A y B se están moviendo hacia arriba y hacia la derecha respectivamente. Entonces dense cuenta que para la única ecuación que tiene la fricción es la que compete a la masa B, y además la única, digamos, la masa la masa A y la masa C únicamente entonces aparecen sus respectivas tensiones y sus pesos, y de eso depende entonces cómo va a ser el movimiento. Entonces la pregunta del problema es encontrar la aceleración del sistema y la tensión en ambas cuerdas. Entonces, para encontrar la aceleración del sistema tengo que eliminar, o por lo menos dejar de ver por un tiempo, T1 y T2. ¿Listo? Entonces la manera como lo voy a hacer es la siguiente. Vamos a coger cada una de estas tensiones, y entonces de la primera ecuación vamos a ponerle nombre, bueno, pongámosle otros nombres para no confundirnos. Esta va a ser la 5, esta va a ser la 6 y esta va a ser la 7. ¿Listo? Entonces de esas ecuaciones vamos a sacar las tensiones de la 5 y de la 7. Entonces de la 5 sacar la primera tensión, dice T1 es igual a MA por A más MA por G. Porque este término del peso, como es negativo, entonces pasa a sumar. Para la masa 7 vamos a hacer algo similar. Entonces vamos a decir, perdón, para la masa 7, para la ecuación 7 vamos a hacer algo similar. Vamos a decir que la tensión 2 es igual a mc por A por la aceleración, estará negativa, ¿no? Estoy cogiendo la ecuación 7 y le paso a sumar el peso. mc por G. ¿Listo? Y entonces las ecuaciones 5 y la 7 las voy a meter en la ecuación 6. ¿Listo? Porque aquí aparece T2 y aparece T1. ¿Listo? Entonces al hacer eso me va a aparecer lo siguiente. Me va a aparecer que cuando pongo T2 aquí en la ecuación 6 van a ser varios términos. Menos M2, perdón, comencemos. Aquí comenzaría T2. T2 es menos MC por A más MC por G. ¿Listo? Menos T1. Menos. Entonces abro paréntesis porque T1 pues es varias cosas. Entonces sería MA por la aceleración más MA por la gravedad. Sería el término del peso. Estoy cogiendo la ecuación 5. Esta sería, así como para resumir, esto sería T2 y esto sería T1. ¿Listo? Menos la fuerza de fricción va a ser igual entonces a mb por la aceleración. ¿Listo? Eso es lo que está diciendo la ecuación 6, ¿cierto? Eso es lo que hicimos, cogimos la ecuación 6 y sustituimos el valor de T2 y T1 que teníamos. Ok, entonces voy a borrar aquí esta parte de abajo, la parte de las restricciones, si quieren la podemos correr para acá, para que no se nos olvide. La aceleración A en X es igual, perdón, en Y es igual a la aceleración B en X, que es igual a menos la aceleración de C en Y. Y esto la llamamos la aceleración. Entonces voy a borrar aquí esta última parte. Vamos a borrar todo esto que hice acá. Y entonces vamos a reescribir esta ecuación de acá para poder despejar la aceleración. Entonces vamos a coger todos los términos de la aceleración y los vamos a dejar del lado izquierdo. Entonces todo lo que decía, o no, los vamos a dejar del lado derecho. Entonces todo lo que queda en el lado izquierdo era mc por g menos ma por g, ¿cierto? Entonces llevamos este término no tiene aceleración, o sea, no la A que estamos buscando, y este tampoco. Entonces estos se quedan al lado izquierdo. Y la fricción también, como no tiene un término de la aceleración, entonces lo dejamos ahí. La fricción ahora sí la vamos a meter. Sabemos que es menos coeficiente de fricción por mb por g.
Listo, y entonces eso queda al lado izquierdo. Al lado derecho entonces van a pasar todos los términos de la aceleración. Entonces dejemos este que estaba tranquilo, mv por a, entonces lo dejamos ahí relajado. Y pasamos entonces a sumar estos que están restando, este que es negativo y este que también. Acuérdense que este menos afecta a este término y a este término, por lo que aparece aquí este término aquí, menos ma por g, aquí a este lado, al lado izquierdo, y también acá, al lado izquierdo de esta ecuación. ¿Listo? Entonces quería mb por a y entonces pasa a sumar mc por a más ma por la aceleración. Entonces significa que puedo despejar de aquí la aceleración porque ya todos estos términos los conozco. Entonces vamos a dejar lo que estaba del lado izquierdo al lado derecho, simplemente para visualizarlo más fácil, y factorizamos la aceleración de todo esto, aceleración factor de mb más mc más ma, o simplemente la suma de las tres masas, ma más mb más mc. ¿Listo? Y todo eso entre paréntesis. Y al otro lado entonces vamos a factorizar también la gravedad, es bastante conveniente. Factor de unos factores, mc menos ma menos coeficiente de fricción por mb. Y entonces lo que estamos notando acá es que lo que va a mandar en mi aceleración es primero, bueno, ¿qué tanta masa tengo en total? O sea, la suma de las tres masas. ¿Qué tanta es la gravedad? Lógico. Pero también, ¿cuál masa es más grande? ¿Sí? Si la masa... Bueno, perdón por el corte, entonces estábamos diciendo que claramente estamos tratando de ver si la masa C alcanza a cargar con el peso de la masa A y además con la fuerza de fricción que siente la masa B. Entonces nosotros pasamos todo esto a dividir al lado derecho, entonces obtenemos esta expresión para la aceleración. ¿Listo? Que entonces va a ser, si yo pongo los valores mc, ma, mb, el coeficiente de fricción, y hago este resultado muy cuidadosamente, me va a dar 0.39 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? Entonces una aceleración pequeña porque la masa C a duras penas alcanza a cargar con la masa A y la fricción de la masa B. ¿Listo? Entonces, lo que puedo hacer a continuación es mirar cuánto valen las tensiones. Entonces, de la ecuación 5, de la ecuación 7, puedo averiguar cuánto vale la tensión, porque yo ya conozco la aceleración de acá. Entonces, cojo esa aceleración, la sustituyo en ambas ecuaciones, y entonces para la ecuación 5 yo voy a tener un valor de T1 y un valor de T2. Yo espero que el valor de T2 sea más grande porque necesito que la cuerda esté más tensionada de este lado, del lado derecho que del lado izquierdo, para hacer mover todo el sistema en la dirección que la estamos viendo, o sea, en la dirección positiva como la definimos para B y negativa para C. ¿Listo? Entonces el valor es 61 newton para la tensión 1, si yo hago mis cuenticas bien hechas, y para la tensión 2 es 85 newton. 85 newton. Listo, y de esa manera encuentro entonces los resultados que estaba buscando. Bueno, para el problema 5 entonces tenemos que es exactamente igual que el problema 4, pero están dejando algo diferente. Lo que están dejando diferente es el coeficiente de fricción. Vamos a suponer que el coeficiente de fricción no lo conocemos y vamos a tratar de averiguar cuánto tendría que ser para definitivamente detener el movimiento que teníamos en el problema 4, en el problema anterior. Entonces la respuesta se encuentra esencialmente preguntándonos qué valor del coeficiente de fricción se necesita para que la aceleración sea exactamente cero, para que el objeto no cambie su estado de movimiento por acción de la diferencia de los pesos. Y entonces todas las masas las vamos a conocer, ya teníamos cuánto valía cada masa, masa A, masa B y masa C. Tengo los valores de cada una de esas masas según el diagrama del problema anterior. Era 6 kilogramos, 10 kilogramos y por acá 9 kilogramos. ¿Listo? Entonces este factor importante acá, mu, el coeficiente de fricción, no lo vamos a conocer, vamos a querer averiguar cuánto es. ¿Listo? Entonces al igualar toda esta ecuación a cero, entonces resulta que yo puedo coger todo esto que está aquí abajo, que está dividiendo, y lo paso a multiplicar. Y ya sabemos que cualquier cosa multiplicada por 0 es 0. Entonces yo tendría lo siguiente. G factor de mc menos ma menos el coeficiente de fricción por mb
todo eso igual a 0. O sea, tengo que encontrar qué coeficiente de fricción satisface esta ecuación, que todo esto sea igual a 0. Entonces la gravedad también la paso aquí a dividir y 0 dividido sobre cualquier número es 0. ¿Listo? Entonces me quedaría efectivamente lo siguiente: mc menos ma menos por mb igual a 0. Igual a 0. Entonces lo que tengo que hacer es encontrar el valor de mu. ¿Qué valor de mu satisface eso? Entonces pues tengo que despejarlo. Entonces por ahora voy a pasar todo este factor mu por mb al lado derecho a sumar y vamos a ver cómo me quedaría. mc menos ma igual a mu por mb. ¿Listo? Y ahora entonces como quiero despejar mu, entonces cojo mb y lo paso a dividir. Entonces efectivamente mu me quedaría mc menos ma dividido sobre mb. Ese es un cálculo muy sencillo. Es efectivamente 0.3. Pongo mc menos ma sobre mb, hago ese cálculo en la calculadora y me da que ese coeficiente de fricción es 0.3. Es el coeficiente de fricción que estaba buscando para detener el movimiento del sistema anterior. En el sistema anterior el coeficiente de fricción era 0.2, o sea, un poco menor. Entonces, como era un poco menor, entonces apenas permitía el movimiento. Pero si yo ese coeficiente de fricción lo fijo a 0.3 o un poco más de 0.3, entonces yo ya estoy seguro que no hay ningún tipo de movimiento en ese sistema. Listo, la aceleración se anula tan pronto eso ocurre.